¿Les parece si arrancamos ya? Sí, profe. Muy amable, muchas gracias. Bien, la clase anterior nosotros habíamos visto lo que era la parte de transformada de Laplace. ¿Para qué habíamos dicho que era la transformada de Laplace? Era un operador matemático que me permitía resolver ecuaciones diferenciales en el plano complejo. En realidad, me permitía llevar la ecuación diferencial del plano real al plano complejo, aplicar lo que nosotros llamábamos expansión de fracciones parciales, resolverla y con la transformada inversa volver al plano real. ¿Por qué pasaba esto? Porque la forma natural de resolver una ecuación diferencial es integrando muchas veces las integrales de esa ecuación diferencial. Es complicada resolverla, por eso a través del operador de Laplace llevamos esa ecuación diferencial difícil de integrar en el plano real, la llevamos al plano complejo, la resolvemos con el método de fracciones parciales mediante la expansión de las fracciones, que no es otra cosa que el cálculo de residuos sobre el polo o raíz del polinomio denominador. Una vez que obtenemos la fracción y cada uno de los residuos, aplicamos la transformada inversa y con eso obtenemos la solución en el plano real tal cual si hubiésemos integrado esa ecuación diferencial. Bien, más o menos ese es el resumen de transformada de Laplace. Ahora, ¿qué es lo que habíamos dicho en un comienzo? No todas las ecuaciones diferenciales son susceptibles de ser resueltas por Laplace. Las ecuaciones diferenciales que puede resolver Laplace debían tener determinadas características. Primero, que tenían que ser lineales. ¿Sí? Segundo, que tenían que ser ordinarias. Y por último, que debían ser invariantes en el tiempo. Si se daba esa condición en la ecuación diferencial, entonces yo podía aplicar el operador de Laplace, entonces podía usar la transformada de Laplace para poder resolverlo. Si no, debía utilizar otro método. O sea que yo tengo que verificar que cumpla esas tres condiciones: lineales, ordinarias, o sea, EDO, ecuación diferencial ordinaria, e invariante en el tiempo. Si cumplen esas tres características, la ecuación diferencial es susceptible de ser resuelta a través de Laplace, de transformada de Laplace. Bien, ahora justamente vamos a ahondar en el estudio de esas características de las ecuaciones diferenciales, cual, primero desde la concepción que es una ecuación diferencial, cuándo es lineal, cuándo es ordinaria, cuándo es invariante en el tiempo, y vamos a hacer la parte práctica utilizando justamente las propiedades de la transformada de Laplace que hemos estudiado en la clase anterior. Entonces, si me permiten, yo ya voy compartiendo la pantalla. ¿Sí? ¿Me dan un segundo? Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bien, ecuaciones diferenciales. ¿Qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial está compuesta justamente por derivadas. Está compuesta por un conjunto de términos y donde cada término de la ecuación diferencial, ¿por qué es una ecuación? Porque hay una igualdad, algo con respecto a algo. ¿Sí? Está igualada. Tengo un término a la derecha igual a un término a la izquierda, donde puede ser el término a la derecha un número, o sea, una constante, o puede ser una función, donde todas las ecuaciones, que es lo que contienen términos, y esos términos están, los términos de la ecuación diferencial están conformados por derivadas. ¿Cuándo existe una derivada? Ustedes cuando vieron, en realidad una ecuación diferencial puede estar formada por derivadas o diferenciales. ¿Cuándo hay una derivada o un diferencial? Cuando hay un cambio, cuando hay un movimiento, cuando hay una variación de algo con respecto a algo. Es por eso que las dinámicas de todos los sistemas se estudian con ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque justamente la ecuación diferencial representa el movimiento, la dinámica, el cambio, la variación de ese sistema en función del tiempo, que es la variable independiente natural para nosotros. Nosotros envejecemos en función del tiempo, la cuarentena nos hace engordar en función del tiempo, ¿sí?
Entonces todas las variables que se mueven en función del tiempo, yo me desplazo en función del tiempo. Siempre en una ecuación diferencial hay algo que varía en función de algo. Por defecto, el algo en el que va a variar nuestro sistema es el tiempo, y eso se llama variable independiente. Lo que varía en función del tiempo o en función de esa variable independiente se llama función variable dependiente. Entonces, una ecuación diferencial es cualquier igualdad algebraica o trascendental. ¿Qué es una igualdad trascendental? Está asociada a funciones. ¿Cuáles son las funciones trascendentales? Las funciones trigonométricas, ya sea las planas, seno, coseno, o las hiperbólicas, ¿sí? Funciones logarítmicas, funciones exponenciales, ¿sí? ¿Sí? Todas esas son funciones trascendentales: seno, coseno, logaritmo, exponente, ¿sí? Ya sea base 10, base logaritmo neperiano, cualquier logarítmica, ¿sí? Bien, por ejemplo, acá le da como la primera ecuación diferencial, se la llama, es la primera derivada de la física, que fuerza igual a masa por aceleración. ¿Y aceleración qué es? Ustedes ya vieron en física, la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, y la segunda derivada es la velocidad, que es la variación de la posición con respecto al tiempo. Si nosotros fuésemos, no la voy a expandir porque aquí solamente expando lo que es aceleración. Entonces, si nosotros definimos que fuerza es masa por aceleración y la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, yo tengo una variable dependiente y una variable independiente. La que varía es la velocidad con respecto al tiempo. Si el tiempo es la independiente, la velocidad no queda otra que sea la variable dependiente. Acá la velocidad m, masa, es una constante. La variable v es la variable dependiente y t es la variable independiente. Ahora, si yo dijese que la velocidad es la variación, es la derivada de la posición con respecto al tiempo, yo esto podría sustituir derivada segunda de x, que es la posición, con respecto al tiempo dos veces, porque esta es la primera derivada, y si yo derivo de nuevo esto con respecto a la velocidad respecto al tiempo, varío x con respecto al tiempo dos veces. Eso es todo, era por si alguien quería expandir la segunda derivada de la física. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no donde habíamos discutido recién que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, donde no lo puse acá, donde hemos dicho que v es la variable dependiente y t es la variable independiente. Bien, ahora, aquí vamos a ver lo que una de las condiciones que necesitamos para que sea transformable por Laplace, que sea una ecuación diferencial ordinaria. ¿Cuáles son las condiciones para que una ecuación diferencial sea ordinaria? Que exista una única variable independiente, en este caso t, la fuerza igual a masa por aceleración, donde la velocidad con respecto al tiempo es la derivada, es ordinaria. ¿Por qué? Porque existe una única variable dependiente, que es v, y una única variable independiente, que es lo importante en este caso para que sea ordinaria, que es t. ¿Puede existir más de una variable dependiente? Sí, pero no puede existir más de una variable independiente. ¿Ok? Si existe una variable dependiente y más de una variable independiente, no es ordinaria. Eso se llama derivada parcial. ¿Sí? En este caso, donde analizamos fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Existe una variable independiente, que es t, y una variable dependiente, que es v. ¿Sí? Donde v es la variable dependiente, t es la variable independiente. ¿Y por qué es una derivada? ¿Por qué es una ecuación diferencial ordinaria? Porque la única variable independiente es t, fíjense, varía v con respecto a t, no varía con respecto a otra variable independiente. En ese caso se dice que es una derivada total. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la variación es respecto al tiempo únicamente, varía completamente con respecto a t. Entonces, si la derivada es total, por lo tanto hay una variable independiente, se dice que la ecuación diferencial es ordinaria. Primera condición. En este caso, si no existiese una única variable independiente, es decir, que v varía con respecto a t y con respecto a x, por decirle cualquier variable, no sería una ecuación diferencial ordinaria, sería una derivada parcial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces las derivadas parciales tienen más de una variable
independiente. En este caso, fíjense, y varía con respecto a t y y varía con respecto a x. Por lo tanto, hay una variable dependiente que es y hay dos variables independientes. Por lo tanto, esto no es una ecuación diferencial ordinaria. Esto se resuelve con derivadas parciales. Por lo tanto, una ecuación diferencial de este tipo no es susceptible de ser resuelta por Laplace. ¿Está claro acá? Primera condición. Ordinaria, total, una única variable independiente. ¿Está claro el concepto hasta acá? Sí, profesor. Perfecto, muchas gracias. Seguimos entonces. Segunda condición. Bueno, acá y es la variable dependiente, x y t son las variables independientes. Segunda condición, linealidad. No, primero vamos a... Exacto. La linealidad viene dado justamente por el grado de la ecuación diferencial. Y ahí tenemos que definir y diferenciar enormemente lo que es orden y grado. Cuando se habla de orden, se habla del orden de la derivada de mayor orden. Cuando hablo de grado, hablo del grado del polinomio o de la ecuación diferencial en su totalidad. ¿Qué es el orden? Está dado justamente por la derivada de mayor orden. ¿Y qué es el grado? Es el exponente que acompaña a la derivada de mayor orden. Y eso me da el grado del polinomio, de que en definitiva es la ecuación diferencial propiamente dicha. Ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, esta ecuación diferencial, ¿cuál es la derivada de mayor orden? Derivada tercera, con respecto a x 3 veces. La derivada tercera de y con respecto a x 3 veces. Yo tengo otra derivada, que es la derivada segunda de y, que es una derivada de menor orden, pero la derivada de mayor orden está en el primer término. Ahora fíjense, el grado de la ecuación diferencial es 2, no es 5. Si bien ustedes miran, profe, el mayor grado del polinomio es 5, sí, pero no acompaña a la derivada de mayor orden. El grado de la ecuación diferencial es el grado de la derivada de mayor orden. Y aquí la derivada de mayor orden es grado 2, independientemente que el segundo término tenga grado 5, pero no corresponde a la ecuación diferencial grado 5 porque la derivada segunda no es la de mayor orden, es la derivada tercera. Entonces esta ecuación diferencial es de orden 3 y de grado 2. Orden 3, grado 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con respecto a orden y grado? Es importantísimo, ¿no? Muchas veces ustedes, a lo largo de la materia, nosotros sí vamos a hablar de polinomio de segundo orden, polinomio de tercer orden. Se los denomina de esa manera cuando veamos ajuste de curvas más a fin de año, ¿sí? Interpolación, regresión. Vamos a hablar del orden del polinomio, pero en realidad lo que corresponde cuando se habla de un polinomio es el grado de un polinomio. ¿Me siguen? Orden solamente se habla de ecuaciones diferenciales. Cuando hablo de un polinomio, hablo de grado. Cuando hablo de ecuaciones diferenciales, hablo de orden. ¿Está claro esa diferencia? Sí, profe. Buenísimo. Bien. Bien. Una de las condiciones de la linealidad, ya la hemos visto, ¿sí? El grado. Una ecuación es lineal cuando el grado de la mayor derivada, ¿sí?, es lineal. Ahora ustedes me dirán, profe, en la ecuación diferencial, ¿puede haber un término? ¿Puede haber un término lineal y un término no lineal? No. Todos los términos tienen que ser lineales, porque ustedes me dirán, profe, el grado de la ecuación diferencial es 1. ¿Por qué? Porque la derivada de mayor orden tiene grado 1, pero tengo un término no lineal. Supongamos que, vamos al ejemplo anterior, supongamos que acá, en lugar de ser grado 2, sea grado 1. Está perfecto, la ecuación diferencial es grado 1, pero yo tengo un término que es grado 5. ¿Me siguen? Todos los términos tienen que ser lineales, pero una ecuación diferencial sea lineal. ¿Está claro? Entonces, una de las condiciones de linealidad es el grado de cada uno de los términos de la ecuación diferencial.
todos los términos de la ecuación diferencial debe ser lineal para que la ecuación diferencial sea lineal. Entonces, tiene que ser no solo el término de la derivada de mayor orden, tiene que ser de grado 1, sino todos los términos tienen que ser de grado 1. ¿Está claro? ¿Eso qué quiere decir? Que no puede existir potencia de la variable dependiente. ¿Ok? No puede existir potencia de la derivada o de la variable dependiente. Tampoco, para que sea lineal, tampoco puede haber la multiplicación de la variable dependiente por su derivada. ¿Sí? No puede haber términos no lineales, eso quiere decir términos con exponente mayor que 1. No puede haber multiplicación de la variable dependiente, recuerden que la variable dependiente es la que está arriba, por su derivada, y tampoco puede haber funciones trascendentales de la variable dependiente. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede haber seno de la variable dependiente, no puede haber logaritmo de la variable dependiente, no puede haber exponencial de la variable dependiente. Si hemos cumplido con esas condiciones, podemos decir que la ecuación diferencial es lineal. Si existe una única variable independiente, podemos decir que es ordinaria. ¿Sí? Ahora le voy a mostrar algunos ejemplos de linealidad de ecuaciones diferenciales y no linealidad de ecuaciones diferenciales. Y por último, nos restaría discutir cuándo una ecuación diferencial es invariante en el tiempo para poder ser transformada por Laplace. Entonces aquí tenemos un ejemplo de linealidad y no linealidad. Por ejemplo, solo vamos a mostrar casos de no linealidad. Esta ecuación diferencial es no lineal. ¿Por qué? Porque uno de sus términos está elevado al grado 2. No importa ya el orden de la ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es de orden 1 y de grado 2. Grado 2 significa no lineal, porque el grado de cada uno de los términos tiene que ser igual a 1. Entonces este término es grado 2 no lineal. ¿Por qué esta ecuación diferencial es no lineal? Si bien el grado del primer término es lineal, porque es grado 1, yo tengo una función trascendental de la variable dependiente, coseno de y. ¿Cuál es la variable dependiente? Y. Acá y es la variable dependiente y t la variable independiente. Tengo una trascendental de la función de la variable dependiente. Entonces dijimos que no puede haber ni potencia de la variable dependiente, no puede haber trascendental de la variable dependiente. Esta ecuación diferencial es no lineal. ¿Por qué? Porque existe producto de la variable dependiente por su derivada. Y por último, esta ecuación diferencial es no lineal. ¿Por qué? Porque el miembro de la derecha tiene como resultado, o tiene como postulado, ¿sí?, una trascendental de la variable dependiente. Este término es lineal. Perfecto. Este término es lineal. Pero el término de la derecha es una trascendental de la variable dependiente y. Todo esto hacen que mis ecuaciones diferenciales sean no lineales. ¿Sí? No se tiene que dar ninguno de estos casos, más el hecho de que haya una única variable independiente para que sean transformables por Laplace, además de que sea invariante en el tiempo. ¿Qué significa que una ecuación diferencial sea invariante en el tiempo? Que sus parámetros no varían. ¿Qué significa que sus parámetros no varían? Si yo tuviese ATA, por ejemplo, como el coeficiente A, aquí como coeficiente B, esos parámetros no varían. Porque si variasen los parámetros o variase la derivada en lugar del cuadrado, en este caso que no es lineal, supongamos en que sea coseno de t. Si fuese coseno de t sería una ecuación diferencial ordinaria, lineal, no había problema. Coseno de t es trascendental de la variable independiente. Si yo tuviese coseno de t no habría problema. Pero si a lo largo del tiempo este coseno de t se transforma en 2 cosenos de t y no es invariante en el tiempo, ¿por qué? Porque lo que varía es la ecuación diferencial, por lo tanto estoy analizando otro sistema. ¿Qué quiere decir que es invariante el tiempo? Que la ecuación diferencial no varía y sus parámetros tampoco varían en el ciclo de vida del sistema. Si se dan esas tres condiciones, podemos decir que son
transformable por Laplace. ¿Sí? Esa es toda la clase de hoy. Ahora empezamos con el trabajo práctico. ¿Alguna duda? Esto es repasando. ¿Por qué? Porque vamos a usar la propiedad de la transformada de Laplace de la derivada. Eso solamente, que la transformada de Laplace de la derivada, pero a medida que vamos viendo los ejemplos, lo vamos a ir recordando bien, no es otra cosa que, si ustedes se acuerdan, yo le decía, el grado de S arranca en el orden de la derivada. Es por f de S menos la condición inicial anterior a la derivada que estoy analizando. Si yo estoy analizando la primera derivada, quiere decir que estoy en T1. Tengo que conocer la condición inicial de T0. Si estoy analizando la segunda derivada, quiere decir que necesito conocer la condición inicial de f' y de f de 0. Las dos condiciones iniciales anteriores. Y recuerden que yo les decía, cuando veíamos los ejemplos anteriores, que la derivada, la transformada de Laplace de la derivada segunda no es otra cosa que arrancar S al grado del orden de la derivada. Si arranco en orden 2, arranco S en grado 2 por f de S menos SF de 0. Va bajando de a 1 el grado de S y va subiendo la condición inicial en F0, en F', en F segunda, ¿sí? Y fíjense, F, S2, S1, S0, porque S a la 0 es 1, entonces 1 por la derivada primera, 0 por la derivada primera, 1 por la condición inicial, S2 por ninguna condición inicial. Era para recordar lo que vimos en la clase anterior. Entonces ahora sí empezamos con el trabajo práctico número 3. Si nosotros no damos, si a nosotros no nos dan, me voy a poner como compañero de ustedes, si a nosotros no nos dan las condiciones iniciales, por defecto voy a tomar que las condiciones iniciales van a ser igual a 0. Recuerden que yo les dije que independientemente del orden de la derivada que yo estoy viendo, debo conocer la misma cantidad de condiciones iniciales que el orden. Este es orden 2. ¿Cuántas condiciones iniciales conozco? 1, 2. Todas las anteriores, si yo estoy parado en la derivada décima, tengo que conocer 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10 condiciones iniciales. Tengo la misma cantidad de condiciones iniciales que orden de la derivada que estoy evaluando. ¿Sí? Si yo no conozco, si no nos dan las condiciones iniciales del sistema, nosotros por defecto vamos a entender que las condiciones iniciales son 0. ¿Qué quiere decir? Que hasta el momento en que yo comienzo a estudiar el sistema, mi sistema viene en reposo. ¿Sí? Si yo lo comienzo a estudiar en T5, T4, T3, T2, T1, T0, son 0. Y si las condiciones iniciales son 0, quiere decir que todo ese tiempo estuvo en reposo hasta que yo comencé el estudio y el análisis del sistema. ¿Está claro? Entonces, ¿está claro alguna duda hasta acá? ¿O puedo comenzar a desarrollar ya el práctico? Todo bien, profesor. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, profe? Muy bien, mi niña. ¿Usted cómo está? Gusto en verla. Aquí ya cansada. Sí, me imagino que sí. Así que vamos. Pilas, así terminamos rápido esto. Y síganme porque los cálculos son tediosos, pero el práctico es muy, muy ameno, muy lindo. ¿Sí? Por ahí los cálculos van a ser un poco cansadores, tediosos. Traten de estar presente, no tanto en el cálculo, sino en la mecánica. Después ustedes vuelvan a resolverlo cuando bajen la clase del aula virtual. Traten de resolverlo con los cálculos y la sustitución de los valores bien, pero ahora estén más presentes en la mecánica. ¿Sí? ¿Les parece? Bien, vamos con eso. Entonces, perfecto. Yo ya tengo las condiciones iniciales y tengo la ecuación diferencial. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aplicar transformada de Laplace a ambos miembros. Aplico la transformada de Laplace de y segunda de t menos y de t igual a transformada de Laplace de t. Al aplicar transformada de Laplace, ¿qué me queda? Yo directamente pongo esto, ¿por qué? Porque la transformada de Laplace de y segunda de t no es otra cosa que
S cuadrado por Y de S menos S por Y de 0 menos Y' de 0. Si vamos de nuevo para que se acuerden. Acá. ¿Sí? La transforma de Laplace de la derivada segunda es S cuadrado por F de S. Ahora tenemos Y de S, que es lo mismo. Es lo mismo. Hacemos un cambio de variable nada más. S cuadrado Y de S menos S Y de 0 menos Y' de 0. ¿Está claro? Entonces tengo S cuadrado Y de S menos S Y de 0 menos Y de 0, que es esto. La transformada de Laplace de Y segunda de t llega hasta aquí, menos la transformada de Laplace de Y de t, que es Y de S, igual a la transformada de Laplace de t, que es 1 sobre S cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Unamos todo aquello que pueda contener Y de S agrupando en el primer término. ¿Qué tengo Y de S? S cuadrado Y de S menos Y de S. Vamos a agrupar. ¿Sí? Previo a eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Para evitar tener tantos valores, veamos si yo puedo eliminar términos ya reemplazando condiciones iniciales. Yo tengo Y de 0, acá tengo reemplazo Y de 0 vale 1, entonces me queda menos S por 1, menos Y' de 0 que vale menos 2, menos 2, ¿sí? Es más 2. Entonces reemplazando me queda S cuadrado Y de S menos S, al reemplazar Y de 0 por 1, más 2, que resulta de reemplazar Y' de 0 por menos 2, menos Y de 0. Ahora sí, agrupo Y de S en el primer miembro y no me va a quedar otra que S cuadrado Y de S menos Y de S. Paso sumando S y más 2 al otro término. Entonces en el primer miembro me va a quedar S cuadrado Y de S menos Y de S igual a 1 sobre S cuadrado más S menos 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago ahora? Saco común denominador Y de S. Si saco común denominador Y de S, ¿qué me queda? S cuadrado menos 1. ¿Sí? Quiero saber factor común, no común denominador. Saco factor común, que me queda Y de S sobre S cuadrado menos 1. En el término de la derecha, sí saco común denominador y me queda S cuadrado, ¿sí?, por S cubo menos 2S cuadrado. Quiero decir, S sobre S cuadrado es 1 por 1, 1. Más 2S cuadrado, más S cubo, menos 2S cuadrado. Si yo reordeno, me queda S cubo menos 2S cuadrado más 1 sobre S cuadrado por S cuadrado menos 1. Y S cuadrado por S cuadrado menos 1, si yo saco la raíz, ¿sí? Y esto no es otra cosa que S más 1 por S menos 1. ¿Sí? Este es el resultado. ¿Sí? Este es el resultado de mi función de transferencia Y de S. Recuerden que yo S cuadrado menos 1 lo he pasado, que está multiplicando, lo paso dividiendo, entonces me queda S cuadrado por S cuadrado menos 1. Si yo resuelvo, me queda S más 1 por S menos 1. Yo resuelvo S cuadrado menos 1, es S más 1 por S menos 1. Y ahora, a través de la expansión de fracciones parciales, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recuerden que la expansión de fracciones parciales a mí no me requiere ningún trabajo sobre el polinomio numerador, sí sobre el polinomio denominador. Por eso yo saco justamente ¿qué? Los residuos de ¿qué? De menos 1. Recuerden que es S menos, entonces es el residuo de menos 1 sobre S más 1, para que no se confundan. Eso es importantísimo que lo vean. Recuerden que siempre es S menos S sub n. En este caso, para que sea más 1, S sub n tiene que ser menos 1. Es por eso que pongo el residuo de menos 1 sobre S más 1. Acá es el residuo de 1 sobre S menos 1. Y tengo un residuo múltiple, donde yo voy a tener el residuo 1 de 2 de S y el residuo de 2 de 2 de S cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a resolver. Primero vamos a resolver los residuos simples
de los polos simples y luego vamos a resolver los residuos de los polos múltiples. Recuerden que cuando vayamos a resolver los residuos de los polos múltiples siempre es preferible arrancar por el último residuo, por el residuo más elevado. ¿Por qué? Porque es 1 sobre r menos i factorial por la derivada r menos i con respecto a ese r menos i veces. ¿Eso qué significa? La derivada 0 es lo mismo, el residuo más alto del polo múltiple es lo mismo que calcular un residuo simple. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Entonces vamos al cálculo de residuos. Primero vamos a calcular el residuo de menos 1. El residuo de menos 1 es el polo, que es s más 1 por y de s, que no es otra cosa que s cubo menos 2s cuadrado más 1 sobre s cuadrado por s más 1 por s menos 1. S más 1 con s más 1 se va. Entonces no me queda otra más que reemplazar menos 1 en qué? En menos 1 al cubo, menos 2 por menos 1 al cuadrado más 1 por menos 1 al cuadrado, que es 1, por s menos 1, menos 1 menos 1 menos 2. Menos 1 al cubo es menos 1, menos 2 por menos 1 al cuadrado es menos 2 más 1, menos 1 con más 1 se va, me quedan menos 2 sobre menos 2 es 1 positivo. Bien, vamos con el residuo de 1. El residuo de 1 es s menos 1 por y de s. Y de s es s cubo menos 2s cuadrado más 1 sobre s cuadrado por s más 1 por s menos 1. S menos 1 con s menos 1 menos 2 se va y yo reemplazo 1 en el resultante de los corchetes. Entonces me queda 1 al cubo es 1, menos 2 por 1 al cuadrado es menos 2, más 1 arriba, que es, no importa ya, fíjense, no importa que me quede abajo, porque 1 más 1 es 2, menos 2, 0 sobre 0 sobre cualquier cosa, 0, pero igual vamos a reemplazar abajo. Se me fue el menos 1, entonces me queda 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 es 2, 2 por 1, 2, 0 dividido en 2, 0. Ahora vamos con el A22. El A22, recuerden que dijimos que no hay que derivar nada, porque además es 1 sobre 0 factorial, y 1 sobre 0 factorial es 1 sobre 1, porque 0 factorial es 1, por la derivada 0, entonces poner el polo múltiple, que es s al cuadrado, sobre y de s, que es s cubo menos 2s cuadrado más 1, sobre s cuadrado, sobre s más 1, sobre s menos 1, para, obviamente. Profe, disculpe que lo interrumpa. Tengo una pregunta. En la resolución de los prácticos, ¿sería necesario, sabiendo que el factorial es 0, digamos, colocarlo de igual manera en el A22 y en el A21, en este caso que también va a ser 0, 1, perdón? No, no hace falta, no hace falta. Si a ustedes les hace falta, yo para título, para no confundirlos y para no hacer larga el desarrollo, pero si a ustedes lo confunde menos poner 1 sobre 0 factorial y eso poner luego en el desarrollo 1 sobre 1 y eso hacer 1 y después evitarlo, como quieran. Si Perfecto, ustedes en lo el podemos desarrollo obviar, entonces. sí lo pueden obrear, porque sabemos que 1 sobre 0 factorial es 1 y eso ya lo sabemos. Aquel que le resulte, no, por favor, Facundo, está muy buena la pregunta, aquel que le resulte útil desarrollar 1 sobre 0 factorial en toda la cadena de cálculo, hágalo tranquilamente, ¿sí? ¿Sí? Aquel que pueda manejar un poquito más la abstracción y saber que 1 sobre 0 factorial es 1 y lo evite en la cadena de cálculo, ningún problema, es exactamente lo mismo. ¿Tá? Yo lo evito, y si los he confundido les pido disculpas. ¿Sí? Bien, entonces, para evitar la indeterminación, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente, ¿cuál indeterminación? De reemplazar s por 0. Si yo pongo 0 al cuadrado es 0 por todo 0, se me indetermina la división, entonces justamente se multiplica por el polo para evitar la indeterminación. Yo cancelo ese cuadrado con ese cuadrado y reemplazo en ese, reemplazo 0, 0 al cubo, 0, por 0, 0 me queda 1 sobre ese 0 más 1, menos 1, entonces 1 por menos 1, menos 1, 1 sobre menos 1, menos 1. Ese es el residuo A22. Y ahora sí, ya un poquito más, yo sé que también factorial de 1 sobre 1, porque es 1 sobre r menos 1, r menos i, es 1 sobre 1 factorial, pasa lo mismo con 1 sobre 0 factorial. Sabemos que es 1 también, fíjense que acá yo lo estoy obviando, todo lo que me da como resultado 1, lo voy obviando. ¿Sí? Aquel les vuelvo a repetir, aquel que le resulte cómodo hacer extensivo
en el desarrollo del cálculo mantener el factorial, perfecto, no hay ningún problema. Entonces la derivada primera es la derivada primera porque es la derivada r menos i con respecto a s r menos i veces. Entonces la derivada primera, porque es 2 menos 1, ¿de qué? Del polo múltiple por y de s. Lo mismo hago, cancelo para evitar la indeterminación de ese cuadrado y derivo. ¿Sí? ¿Y la derivada qué es? Cancelo, cancelo, y la derivada es la derivada de una división. No es otra cosa que la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del numerador por la derivada del denominador, el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces me queda 3s cuadrado menos 4s, y esto se hace 0, por s cuadrado menos 1, que es el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, que es s cubo menos 2s cuadrado más 1, por la derivada del denominador, que es 2s, y aquí se hace 0, ¿sí? 2s sobre el denominador al cuadrado, que es s cuadrado menos 1 al cuadrado. Reemplazo 0. Si yo reemplazo 0, se hace 0, menos 0, todo 0, menos, reemplazo 0, este 0 se hace 0, es 0 menos 0, 0, es 0 sobre cualquier cosa va a ser 0, pero calculemos lo mismo abajo. Reemplazo 0 al cuadrado menos 1, es menos 1 al cuadrado, que es 1 positivo. 0 sobre 1, 0. ¿Sí? Entonces yo ya tengo los residuos. 1, 0, menos 1, 0. Lo que tengo que hacer es solo reemplazar en la expansión de fracciones parciales. ¿Sí? Reemplazando queda, habíamos dicho que me quedaba el residuo de menos 1, ¿sí? El residuo de 1, que es 0, el residuo de A12, que es 0, y el residuo de A22, que es 1. Entonces quedamos el residuo de menos 1 sobre el polo menos 1, el residuo de 1 sobre el polo en 1, el residuo de A11 sobre S, menos el residuo de A22 sobre S cuadrado. Sí, profesor. Nos conectamos poquito esta vuelta. No, ahora están volviendo. Demos un tiempito. Dos términos que se anulan. El término de 1 y el término del primer residuo múltiple. Entonces solo me queda 1 sobre S más 1 menos 1 sobre S cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo aplico transformada inversa de Laplace, vamos a la tabla para acordarnos la transformada inversa de Laplace. ¿Qué es lo que tengo? Lo más parecido. Esto, 1 sobre 1 más A. En este caso, el más se transforma más porque tengo menos A, entonces sería para nosotros la menos AT, el primer término. Y el segundo término es directamente la rampa, 1 sobre S cuadrado. ¿Sí? Entonces, mi transformada inversa, no, y de t para mí no quedaría otra que es, aplicando la transformada inversa, es E, el primer término es a la menos t, ¿sí? Porque es menos 1 por t, menos t, que es la rampa. ¿Sí? Esa es la solución de la ecuación diferencial, y segunda de t menos y de t igual a t. Bien, vamos con el segundo ejercicio, con el tercero, mil disculpas. Yo tengo y segunda de t más 2y' de t menos y de t igual a et seno hiperbólico de t. Fíjense que esto va a ser una trasladada. ¿Sí? Porque recuerden, eso se tienen que dar cuenta siempre. Cuando yo tengo cualquier función multiplicada por la exponencial, automáticamente, pum, la tengo que ver, es una trasladada. Esto es un seno hiperbólico. Trasladado. ¿Okay? Es un seno hiperbólico trasladado. El seno hiperbólico normal es omega sobre s al cuadrado menos, recuerden que el seno es más, el seno común, el hiperbólico es menos omega al cuadrado. Si yo estoy trasladado
en 1 va a ser S menos 1. Otra vez vuelvo a decirle, acá tengo condiciones iniciales, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque si fuesen condiciones, si no nos diesen condiciones iniciales, lo asumo como 0. ¿Y cuántas condiciones iniciales me dan? Está perfecto. Una, y de 0 y y' de 0. ¿Por qué? Porque es el orden de la ecuación diferencial. ¿Sí? No el grado, guarda. El orden del mayor término es segundo orden. La ecuación diferencial es el segundo orden. ¿Sí? Entonces necesito tantas condiciones iniciales como orden. Entonces aquí cuando yo aplique transformada de Laplace, yo voy a necesitar la transformada de Laplace de la derivada segunda, la transformada de Laplace de la derivada primera y la transformada de Laplace, por definición, este es el término más fácil, es 3y de s, ¿sí? Porque es menos 3 por la transformada de Laplace de y de t, que es 3y de s. Acá voy a tener que aplicar lo que es propiedad de la derivada, que va a ser s cuadrado y de s menos s, ¿sí? S, y de 0 menos y' de 0. ¿Sí? Y acá voy a tener 2 por s, y de s menos y de 0. ¿Sí? Acá aplico propiedad de la derivada, y acá directamente por definición de transformada es 3 por y de t es 3y de s. Aplicando transformada a ambos miembros. ¿Ven? Ahí está. Seno hiperbólico. Es lo que le decía, trasladado. 1, que es omega, ¿ven? Omega t. Omega sobre s menos a al cuadrado menos 1. Seno hiperbólico trasladado. Y acá, ¿qué tengo? Lo que les contaba. La definición de la propiedad de la derivada. S cuadrado y de s, s por y de 0 menos y' de 0 más 2 por s y de s menos y de 0, que es la propiedad de la derivada del segundo término, menos 3 y de s. Buenísimo. Ahora, ¿qué hago? Reemplazo condiciones iniciales. Y de 0 viene acá, que vale 0. Se anula este término. Se anula este término. ¿Sí? Y' de 0 vale 1. ¿Sí? Reemplazando condiciones iniciales me queda perfecto. S cuadrado y de s por s por 0 menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque y' de 0 vale 1. Más 2 s y de s por 0. Igual a 3 menos 0. Igual a 3 y de s igual. Ya desarrollo el cuadrado del binomio. ¿Ok? Lo desarrollo el cuadrado del binomio porque va a ser más complicado. Fíjense, es más complicado si yo quiero hacer un polo múltiple de este. ¿Por qué? Porque se me hace más sencillo porque acá anulo 1 menos 1. Bien. Entonces resolvemos esto. Me va a quedar, este término se va. ¿Sí? Me queda s cuadrado y de s menos 1. Aplico ya la distributiva. Más 2s y de s. Este término se fue el 0 así que no tengo nada más. Menos 3y de s. ¿Qué es lo que hago? Saco factor común 3, saco factor común y de s. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y de s por s cuadrado más 2s menos 3. ¿Sí? Ahí está. Bueno, lo primero que hago, antes de pasar, ¿qué es lo que hago? Directamente resuelvo el lado del lado derecho. Cancelo 1 con 1, saco factor común s, que me queda de s cuadrado menos 2s, saco factor, me queda s menos 2. Ahora sí, ¿qué es lo que hago? Ya resuelvo directamente el lado derecho, resuelvo el lado derecho, y lo que hago es sacar factor común y de s del primer miembro. ¿Sí? Saco factor común y de s del primer miembro, y ¿qué es lo que voy a hacer? Esto que está multiplicando, paso dividiendo. Pero ¿qué es lo que voy a hacer primero? Acá voy a sacar las raíces del polinomio s cuadrado más 2s menos 3, ¿sí? Que no es otra cosa que s menos 2s más 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Ok? Fíjense que yo no estoy haciendo nada con el polinomio del numerador.
No estoy haciendo nada con el polinomio del numerador, estoy haciendo todo con el polinomio del denominador. Yo tengo, si ustedes se acuerdan, yo tengo abajo siempre me queda esto. ¿Qué es lo que pasa? El menos 1, porque, les vuelvo a repetir, yo paso este menos 1 sumando al miembro de la derecha. ¿Sí? No lo expliqué porque lo pasé rápido. Paso este menos 1 sumando al miembro de la derecha. Saco común denominador que es S por S menos 2. Me queda S por S menos 2, me queda 1, más S por S menos 2. Ahí sí vuelvo a aplicar las distributivas. Me queda S cuadrado menos 2S. Entonces el polinomio, reordenando términos, me queda S cuadrado menos 2S más 1. Y no trabajo más con el polinomio del numerador. Sin embargo, acá abajo me sigue quedando, ya tengo un polo simple en S y un polo simple en S menos 2. Cuando yo resuelvo S cuadrado más 2S, obtengo que es S menos 2 por S más 3. Entonces, ahora sí, paso, y esto ustedes miran, profe, ¿cómo resuelve? Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Y una de las raíces es 2 y otra de las raíces es menos 3. ¿Sí? Entonces, a las dos raíces simples que tengo acá se me suman dos raíces simples más. Menos 2 y menos 3. Entonces, ¿qué es lo que hago? No me queda otra que expandir por fracciones parciales y el residuo. Tengo 1, 2, 3, 4 residuos. El residuo de 0 por un lado, el residuo de 2 positivo por otro lado, el residuo de 3 negativo y el residuo de 1. Entonces el residuo de 0 sobre el polo en 0, el residuo de 2 sobre el polo en 2, el residuo de menos 3 sobre el polo en menos 3 y el residuo de 1 con el polo en 1. Y esto es muy sencillo porque tengo 4 residuos simples. Entonces es el residuo de 0 es el polo, es S por la función, que es esta, S cuadrado menos 2S más 1, todo particularizado en 0. Tacho, en realidad no tacho, cancelo los S para resolver la indeterminación y reemplazo en el resto 0. 0 al cuadrado 0, menos 0, me queda 1 arriba, ¿sí? 0 menos 2 es menos 2 por 3 por menos 1. Es 6 menos 1, por menos 1, menos 6. ¿Sí? Como acá tengo menos 2 por 3, menos 6 por menos 1, 6 positivo, un sexto. Vamos al residuo de 2. Hacemos exactamente lo mismo, solo que ahora el polo es S menos 2. El polo es en 2. Cancelo S menos 2 con el S menos 2 para evitar la indeterminación y reemplazo 2 en S. 2 al cuadrado, 4. Menos 2 por 2, que es 4, es 4. Menos 4, 0, más 1, 1. Acá me queda 2 por 5 por 1, que es 10, un décimo. ¿Sí? Vamos con el siguiente, que es el residuo de menos 3. ¿Sí? Vuelvo a repetir menos 3, ¿por qué? Porque es ese menos 3, entonces me queda ese más 3. Cancelo ese más 3 con ese más 3 y reemplazo. Menos 3 al cuadrado es 9. Menos 3 al cuadrado 9 menos 6, ¿sí? Más 1. ¿Sí? Como esto es negativo, es más 6. 9 más 1, 10, más 6, 16. Vamos abajo. Vamos a reemplazar en el denominador. Menos 3, esto es menos 3, menos 2 es menos 5, menos 3, menos 1, menos 4. Es menos 3 por menos 5, 15, por menos 4, menos 60, menos 16 avo, saco la cuarta, de 16 a 4, la de 16 es, la de 60 es 15, menos 4, 15 avo. Y ahora vamos a reemplazar el polo en 1 positivo. Es S menos 1 por Y de S, cancelo S menos 1 para evitar la indeterminación y particularizo el resultado en S igual a 1. 1 al cuadrado, 1, menos 2 por 1, menos 2 más 1, 1 más 1 menos 2 es 0.
0 sobre cualquier cosa es 0, pero igual vamos a calcular cuánto sería abajo. Es 1 por 1 menos 2 menos 1 por 1 más 3, 4. Esto sería 1 por menos 1, menos 4 por 4, menos 4, 0 sobre menos 4, 6. Entonces yo ya estoy en condiciones de reemplazar los residuos. Es un sexto, vamos de, si recuerdan el residuo de 0 es un sexto, un décimo. El que se va es el residuo de 1. El residuo de 0 es un sexto, un décimo, 4 quinceavos, 0. ¿Sí? Es un sexto de 1 sobre S, claro, porque es un sexto de 1 sobre el polo en 0, más un décimo de 1 sobre el polo en 2, más menos 4 quinceavos del polo en menos 3, más 0 sobre el polo en 1. Este término se va. Entonces yo aplico transformada inversa, me queda un sexto de 1 sobre S, que es 1. Aplicando transformada inversa me queda un sexto por 1, porque es la transformada inversa de 1 sobre S es 1, más un décimo de 1 sobre S menos 2, que es E por E a la AT. A vale 2, entonces E a la 2T, positivo. Menos 4 quinceavos de 1 sobre S más 3, entonces es E a la menos 3T. El último término se fue, entonces la solución de la ecuación diferencial, que si yo hubiese integrado la ecuación diferencial original, y segunda de t más 2y prima de t menos 3y de t igual a e a la t seno hiperbólico de t, si yo hubiese integrado, aplicado integrales a ambos miembros, hubiese obtenido como solución esto. Esta y de t, un sexto por 1 más un décimo de e a la 2t menos 4 quinceavos de e a la menos 3t. Terminado el segundo ejercicio. ¿Comprendieron? Por eso le digo, no se mareen con los cálculos si me interesa en la mecánica del cálculo. Vamos al siguiente. Bien, este es un poquitito más larguita. Pero fíjense, acá se la dan a las condiciones iniciales. Siempre fíjense que no es más que la segunda derivada. No me acuerdo haber visto ejercicio que tengamos derivadas de mayor orden, o sea, derivada tercera, derivada cuarta. Creo que hay una de derivada cuarta, creo, no me acuerdo, o creo que esta, no es la derivada cuarta, sino que tenemos polos múltiples. Eso sí podemos tener varios polos múltiples, pero no una derivada de orden superior a 2. Creo que no hay derivadas de orden superiores a 2. Porque se hacen, ¿qué es lo que va a ser? Un paso más. Va a ser s cubo por f de s, menos s cuadrado por f de 0, menos s por f prima de 0, menos y segunda de 0. Es una propiedad de la derivada más. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes me ven mirar al costado es porque estoy hablando a todo lo que tengo la carita de todos ustedes a la derecha, entonces le miro la cara en lugar de mirar la cámara. Mil disculpas. Me cuelgo mirando la cara que tengo a la derecha de ustedes. Bien. ¿Qué es lo que tengo? Aplicando transformada de Laplace a ambos miembros, no me queda otra más que S, habíamos dicho, si yo aplico propiedades de las derivadas al primer término, es S cuadrado, y de S, menos S, y de 0, menos y prima de 0. Acá, menos 3 por, saco la constante afuera, 3 por la propiedad de la primera derivada, que es S por y de S menos y de 0, más 2 por definición y de t, y de s. Y es lo que dijimos recién. Cuando yo veo una función multiplicada, por una exponencial, automáticamente me tengo que dar cuenta que es una trasladada. Entonces, es una ¿qué? Esto es una potencia trasladada. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una potencia trasladada. Entonces, ahí está.
¿Y cuál es? Es 2 factorial. ¿Por qué? Porque es 2. Acá en realidad, si no estuviese trasladada, es 2 factorial por S a la 2, S a la 3, porque es n factorial. A ver si nos vamos a la tabla. A ver si vamos a la tabla, si encuentro dónde ir a la tabla derecho, porque me comí el enlace a la tabla ahí. Permítanme que vamos a ir a la tabla, a esta tabla. Una polinómica es n factorial sobre s a la n más 1 factorial. ¿Ok? S factorial por s a la 1 factorial. Sigamos con el cuarto ejercicio. Bien. Pero es trasladada. Si yo no tuviese como el otro factor, e a la t, yo hubiese puesto tranquilamente 2 factorial sobre s al cubo. ¿Sí? Porque es n factorial sobre s a la n más 1. Como estás trasladada, es s a la menos a. Y acá vale 1. Entonces yo me quedaría 2 factorial sobre s menos 1 al cubo. No se olviden de ver que esto es trasladado. Bueno, ya apliqué la propiedad de la derivada al término derecho y la transformada de Laplace al lado izquierdo es la propiedad de la derivada, el lado derecho es la trasladada. ¿Sí? Es la exponencial trasladada. Bien, entonces hemos dicho s cuadrado por y de s menos s y de 0 menos y' de 0 menos 3 por s y de s menos y de 0 más 2 y de s. Es igual a 2 factorial sobre s más menos 1 al cubo, porque está trasladada acá. ¿Está? Entonces ahora reemplazando. Condiciones iniciales, todo es 0. Se anula este término, 0, se hace 0. Este término se hace 0. Este término se hace 0. En realidad me va a quedar s cuadrado y de s, 0, 0, menos s y de s más 2 y de s. Factorial ya está que es 2, entonces, fíjense, s cuadrado y de s menos 3y de s más 2y de s. ¿Por qué? Porque se va este término, se va este término, se va este término. Entonces me queda de todo la primera transformada en Laplace de la derivada segunda, me queda s cuadrado de y de s solito. Del segundo término, que es la transformada en Laplace de la derivada primera, me queda 3y de 3 sy de s. Porque este término se va y me queda 2 y de s, que es justamente por propiedad, por definición de transformada de Laplace. La transformada de Laplace de y de t no es otra cosa que y de s. Entonces, ¿qué es lo que hago de nuevo? Siempre, fíjense lo que hago, siempre del término de la izquierda, saco factor común y de s. ¿Y por qué saco factor común y de s? Porque es justamente lo que quiero averiguar. Por eso despejo y de s. Entonces, lo que yo tengo que conseguir es despejar y de s. Despejar y de s, ¿por qué? Porque le aplico transformada de Laplace a y de s, obtengo y de t, y al mismo tiempo le estoy aplicando transformada de Laplace al otro miembro para resolverlo con la transformada inversa una vez que haya logrado hacer la expansión de fracciones parciales. Entonces yo acá despejo y de s, entonces me va a quedar s cuadrado menos 3s más 2. S cuadrado más. Si yo resuelvo el polinomio por menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, va a ser s más 1 por s menos 1. ¿Sí? Ahí está. Fíjense que no me queda antes de trasladar las raíces s más 1 por s menos 1, no me queda otra del lado izquierdo, que es 2 sobre s menos 1 al cubo, para que no se confundan. Lo único que hice es resolver 2 factorial, que es 2, porque es 2 por 1, factorial de 2 es igual a 2. Entonces, cuando yo resuelvo el polinomio s cuadrado menos 3s más 2, cuyas raíces es s más 1 por s menos 1, la paso multiplicando. Entonces me va a quedar en el miembro de la izquierda 2 sobre s menos 1 al cubo por s más 1 por s menos 1. ¿Sí? Entonces, ahí sí es que tengo 2 polos simples y un polo múltiple. ¿Sí? Yo voy a tener 3 polos múltiples y 2 polos simples. Ahora, ustedes me dirán, ¿por qué tengo el grado
4, porque s menos 1 al cubo por s menos 1 se me hace 4. Entonces me queda un polo simple y un polo múltiple de 4. ¿Ok? Entonces lo único que yo tengo que hacer ya es hacer la expansión en fracciones parciales de el polo simple en menos 2 y el polo múltiple en menos 1. El residuo 1 de 4 a la 1, el residuo 2 de 4 a la 2, el residuo 3 de 4 a la 3 y el residuo 4 de 4 a la 4. ¿Sí? Es un residuo por cada polo múltiple. Tengo el polo múltiple lineal, el cuadrático, ¿sí? A la 3 y a la 4. ¿Ok? Entonces vamos con el cálculo primero del residuo en 2, porque este residuo es en 2 y todos son, desde el punto de vista nuestro, todos los raíces están a la derecha. Luego veremos en teoría de control el año que viene qué pasa con un sistema así, donde todas sus raíces están a la derecha. Ahora a nosotros no nos importa analizar qué representa ese sistema, sino identificar los polos o raíces del denominador. El año que viene vamos a estudiar qué pasa con sistemas así. ¿Ok? Entonces vamos a resolver el residuo número 2, que no es otra cosa que S-2 por f de S particularizado en S igual a 2. Se calcula el residuo, ahí está. S-2, cancelo S-2 para evitar la indeterminación cuando se reemplace en 2, y no me queda más que 2 elevado a 2 menos 1, 1, a la cuarta 1, 2 dividido en 1, 2. Bien. Recuerden que lo que dijimos, ya, bueno, yo ya me adelanté en eso, siempre vamos a calcular el residuo más alto. ¿Por qué? Porque el residuo más alto va a ser la derivada r menos i, la derivada 0. Esta va a ser la derivada primera, esta va a ser la derivada segunda y esta va a ser la derivada tercera. ¿Y por qué, profe, la derivada primera? Porque es 4 menos 3, 1. ¿Por qué la derivada segunda? 4 menos 2, 2. ¿Y por qué la derivada tercera? 4 menos 1, 3. Pero esta es la derivada primera. ¿La derivada segunda qué es? La derivada primera de la derivada primera. ¿Y qué es la derivada tercera? La derivada primera de la derivada segunda. Entonces, me conviene ir calculando los más altos. Acá no derivo. Acá derivo una vez, yo ya tengo la derivada primera. Si hago la derivada de la derivada primera, es la derivada segunda. Y ya tengo la derivada segunda. Y si hago la derivada de la derivada segunda, tengo la derivada tercera. Está claro por qué siempre voy desde el 4, 4 hacia arriba, desde el residuo más alto del polo múltiple al más bajo, al más chico. Como arrancamos del 4, 4, la derivada 0, entonces es lo mismo que resolver un polo simple. El polo por f de s evaluado en s. Cancelo, obviamente, el polo siempre es a la r. S menos 1 a la cuarta, cancelo con S menos 1 a la cuarta y me queda 2 sobre 1 menos 2, que es menos 1. 2 sobre menos 1, menos 2. Listo. Vamos con A3, 4. Y ahí es 1 sobre R 4 menos 3 factorial. Es 1 sobre 1 factorial. Aquí es 1 sobre 0 factorial, que es lo que hablamos hace un segundo. No hace falta poner este factorial. Acá sí, porque va a ser 1 sobre 2 factorial. Ya es distinto. 1 sobre 2 factorial es un medio. ¿Sí? Y 1 sobre 3 factorial es un sexto. Pero yo lo puedo sacar después. En este caso no hace falta poner el 1. Los otros factores como constantes sí. Lo tengo que arrastrar en el cálculo porque es distinto de 1. Por lo tanto, no es el elemento neutro en la multiplicación. Entonces, es la derivada primera porque es la derivada 4 menos 3 con respecto a S una vez. De el polo a la R sobre f de S. En mi caso es y de S. Cancelo S menos 1 a la cuarta con S menos 1 a la cuarta. ¿Sí? Y derivo. ¿Qué derivo? 2 sobre S menos 2 en S igual a 1. Si vamos a derivar, es la derivada de un cociente. Es la derivada del numerador por el denominador sin derivar. La derivada del numerador es 0 por el denominador sin derivar, S menos 2. Entonces esto se hace 0 por el numerador sin derivar, por la derivada del denominador que es 1, que es menos 2 sobre el denominador al cuadrado. 1 menos 2 en menos 1 al cuadrado es 1, menos 2 sobre 1 menos 2. Bien. Bien, ahora vamos
a el residuo A24. Ahí sí yo les decía, ya es la derivada segunda de la derivada primera, pero ya no puedo evitar el factorial, porque es 1 sobre 4 menos 2 factorial, que es 1 sobre 2 factorial, que es un medio. Entonces, fíjense, a esa constante, que es 1 sobre 2 factorial, cuyo resultado es un medio, lo voy arrastrando en todos los cálculos. Ya lo tengo que arrastrar sí o sí en todos los cálculos. ¿Ok? Entonces, es la derivada segunda ¿de qué? De S menos 1 a la cuarta, que es el polo a la R, por Y de S. Cancelo, cancelo, es la derivada segunda de 2 sobre S menos 2. Y la derivada segunda de 2 sobre S menos 2 es la derivada primera de la derivada anterior, que es esto. Menos 2 sobre S menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Porque la derivada primera es esta, donde el primer término se va. Esta es la primera derivada, menos 2 sobre S menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, uy, caramba, disculpen. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Acá está. Ahí está. Volvemos. Entonces, un medio, que es 1 sobre 2 factorial, un medio por la derivada de menos 2 con respecto a S menos 2 al cuadrado en S igual a 1. Entonces, derivemos menos 2. Es la derivada del numerador, que es 0, por el denominador sin derivar. ¿Sí? Menos la derivada del numerador sin derivar, por eso es más. Esto se hace 0 porque la derivada del numerador es 0 por el denominador sin derivar. Este término es 0. Menos el numerador sin derivar, y el numerador es negativo, entonces menos menos, ¿sí? Por la derivada del denominador, que es 2s menos 2, por la derivada de la base, que es 1 positivo. Entonces me queda 4 sobre s menos 2 sobre s menos 2 a la cuarta. ¿Por qué? Porque es el cuadrado del denominador, y acá tengo el denominador s menos 2 al cuadrado. Todo al cuadrado es a la cuarta, en s igual a 1. Reemplazo 4 por 1 menos 2, 1 menos 2 es menos 1, ¿sí? Sobre 1 menos 2 es menos 1 a la cuarta, es 1 positivo, es menos 4. Menos 4 sobre 1 positivo. Cancelo, saco la mitad. La mitad de 4 es 2, la mitad de 2 es 2, me queda 1, menos 2 sobre 1 es menos 2 negativo. ¿Sí? Vamos con el último residuo, que es A14. A14 no es otra cosa, recuerden que la derivada tercera de esto. Pero la derivada tercera no es otra cosa que la derivada primera de la derivada segunda, que es esto mío. La derivada, guarda, no es un medio por esto. El un medio es el resultado de 1 sobre 2 factorial. La derivada segunda es 4 sobre s menos 3 al cubo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué al cubo? Porque cancelo esto con esto y me queda, ¿sí? Que yo había reemplazado 1 acá, es lo mismo para el resultado, pero aquí, al fines de obtener la derivada, cancelo s menos 2 con s menos 2 a la cuarta y me queda 4 sobre s menos 2 al cubo. Esta es la segunda derivada. La tercera derivada es la derivada de la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, eso es lo que voy a derivar. 4 sobre s menos 2 al cubo. Entonces, ahora es 1 menos 4, 3 factorial, que es 1 sobre 3 factorial, que es un sexto, que yo lo arrastro en todo el cálculo. ¿Sí? Lo arrastro en todo el cálculo. Entonces, es un sexto de la derivada tercera de el polo por y de s. Cancelo s menos 1 a la cuarta, s menos 1 a la cuarta, ¿sí? Y me queda la derivada tercera de 2 sobre s menos 2, que no es otra cosa que la derivada primera de 4 sobre s menos 2 al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora sí vamos a derivar 4 menos s2 al cubo. Lo mismo que las derivadas anteriores es la derivada del numerador, que es 0, por la derivada del denominador sin derivar, por el denominador sin derivar, que es s menos 2 al cubo, menos el numerador sin derivar, que es 4, por la derivada del denominador, que es 3s menos 2, ¿sí? Al cuadrado,
por la derivada de la base, que es 1, sobre el denominador al cuadrado. El denominador al cuadrado es s menos 2 al cubo al cuadrado, es s menos 2 a la sexta. Entonces yo resuelvo, este término se va. Aquí me queda menos 12 por s menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Hacemos exactamente lo mismo que la derivada anterior. Cancelo menos s menos 2 al cuadrado con s menos 2 a la sexta y me va a quedar menos 12, fíjense, menos 12 sobre s menos 2 a la cuarta. Y usted mira, profe, ¿por qué pone menos 2? Porque yo ya directamente cancelo, saco la sexta de 6 es 1 y la sexta de menos 12 es menos 2. Entonces me queda solo menos 2 sobre s menos 2 a la cuarta en s igual a 1. Entonces si yo ya sustituyo, me queda 1 menos 2 menos 1. Menos 1 a la cuarta es 1 positivo, pero menos 2 del numerador sobre 1 positivo, el residuo es menos 2 negativo. Entonces ahora ya expando en fracciones parciales, como ya lo había hecho. Y lo que hago es sustituir. ¿Sí? Sustituyo el residuo de menos 2, o sea, de 2 positivos, era 2 positivo. Si se acuerdan, para que vamos, el residuo de menos 2, el residuo de 2 positivo, es 2. El residuo más alto es menos 2. El de 3, 4 es menos 2. El de 2, 4 es menos 2. Y el de 1, 4 es menos 2. Tengo un solo residuo positivo, el resto son negativos. Y el único residuo positivo es el residuo del polo simple en 2. Entonces me queda la expansión de la fracción parcial simple, el residuo del de 2, que es 2 sobre ese menos 2, que es el polo. Menos 2 sobre el primer residuo múltiple. Menos 2 sobre el segundo residuo múltiple, que me da s menos 1 al cuadrado. Menos 2, que es el residuo, el tercer residuo del polo múltiple, sobre el tercer residuo múltiple, que es al cubo, menos 2, que es el residuo del cuarto polo múltiple sobre el cuarto polo múltiple, que es s menos 1 a la cuarta. Ahora, si yo aplico transformada de Laplace a ambos términos, me queda la transformada de Laplace de y de s es y de t, por la transformada de Laplace de 2 por s menos 2, por la transformada de Laplace de 2 por 1 sobre s menos 1, por la transformada de Laplace por menos 2 por la transformada de Laplace de 1 sobre s menos 1 al cuadrado, menos 2 por la transformada de Laplace de 1 sobre s menos 1 al cubo, menos 2 por la transformada de Laplace de 1 sobre s menos 1 a la cuarta. ¿Y eso cómo se resuelve? Ahí sería directamente toda la primera exponencial y todas las otras polinomios de la n. No, no, es justamente se le engaña a Pichanga, son polinómicas, pero ¿qué? Trasladadas. Ah, bueno, Fíjate. sí, trasladada, sí, pero me refiero que en la tabla sería polinomio de la n. Sí, son todos polinómicas, excepto estas son todas polinómicas, pero trasladadas. ¿Sí? Son todas polinómicas trasladadas. La única exponencial son las dos primeras, porque es 2 por e a la menos, 2 por e a la 2t, y esto es 2 por e a la t. El resto son polinómicos trasladados. Correctísimo, así es. Estas son exponenciales, los dos primeros términos son exponenciales, y las otras son polinómicas trasladadas. A la e a la 1, ¿sí? E a la 1, solo que yo voy a tener que hacer, ¿qué cosa? Artificios matemáticos. ¿Por qué? Acá no tengo problemas. Con la transformación de Laplace, este es 2 por 1 a la e a las 2t. Está clarito. Menos 2 por e a la t. Acá no hay problema. Porque 2 factorial, ¿qué es? Yo saco el 2 como factor común y me queda 1 sobre s menos 1 al cuadrado. No hay ningún problema. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer yo para que me salga a la 1? Multiplicar por qué. Este 2 no tengo que multiplicar por nada porque es 2 factorial. Ya tengo. Entonces no tengo nada más que sacar el 2 y poner, es lo mismo que tenga 1 sobre s al cuadrado.
1 sobre S al cuadrado, ¿qué es? A ver si se acuerdan. Es la rampa. unitaria. Sí, Rampa señor. unitaria, Y esta es la rampa unitaria trasladada, que la rampa unitaria no es otra cosa que una polinómica particularizada con 1 sobre n más 1, 1 más 1. Eso lo habíamos charlado. La rampa es una polinómica particularizada en n igual a 1, porque me queda 1 sobre s por s a la 1 más 1. Y en este caso no hay problema, porque saco factor común 2 y me queda 1 sobre s menos 1 al cuadrado. Si no fuese trasladada, sería 1 sobre s al cuadrado. Al ser trasladada, yo tengo la rampa t por e a la menos t. Ahora los artificios matemáticos vienen acá, al cubo. ¿Por qué? Porque para que sea, yo tendría que poner 2 sobre 1 en este, claro, ¿verdad? Es 2 por 1 sobre s menos 2, que es una exponencial. 2 por e a la 2t. Sale clarito. El segundo, exactamente lo mismo. Menos 2 por 1 a la menos 2 por 1 sobre s menos 1, que aplicando transformada inversa me queda 2 por e a la et. El tercero, hemos dicho que ya es una rampa trasladada. La rampa es una particularización de la polinómica, ¿sí? Entonces yo no tendría problema en sacar factor común, saco 2 sobre 1, 2 por 1 sobre s menos 1 al cuadrado. La rampa común sería 1 sobre s al cuadrado. Ya la rampa la tengo, entonces t, y cuando yo traslado, multiplico por e a la menos a, o a la at. Entonces esto sería 2 por t por e a la t, que es el tercer término. El cuarto término, bien, ya sabemos acá que son polinómicas. La rampa es una polinómica también. Esta polinómica, yo tengo que tener, yo sé que el denominador tiene que ser s a la n más 1. El n más 1 no tengo problema. El n ya lo tengo arriba. El n ya lo tengo. ¿Por qué? Porque el n tiene que ser 2 factorial. ¿Y cuánto es 2 factorial? 2, así que no tengo problema. Entonces sería, la polinómica sería t al cuadrado, ¿sí? Porque recuerden que es n factorial por s, ¿sí? Por s a la n más 1. N es 2 factorial, que es 2. N más 1 es cubo. Listo. Entonces, t al cuadrado por e a la t. Aquí está. Ahora este otro. Veamos. Si yo quiero tener un t cubo, ¿por qué? Porque t cubo, si vamos a la tabla, a ver, t cubo, ¿qué dice? Tiene que ser 3 factorial para que sea 3 cubos S. T cubo va a ser S a la cuarta, fíjense. T a la n es un S a la n más 1. Entonces, para que sea T cubo, yo tengo que tener S a la cuarta. Entonces, volvemos a la diapositiva. No hay problema. Yo tengo un S a la 4. Entonces, yo sé que es una T al cubo trasladada. multiplico Perfecto. y divido por 3 factorial. Sí, señor. ¿Y qué es lo que me falta? El n factorial. El n factorial no es otra cosa que ¿qué? 6. 6 por 2, 12. ¿Sí? Divido en 6, porque cancelo. Me queda un tercio. Por t cubo, por e a la at. ¿Y cuánto vale a? 1. Ahí está.
Exacto, el artificio matemático que No tengo que sería hacer al revés ahí, profe, que se equivocó en el cálculo. O sea, está bien el cálculo que hizo, pero sería dejar el 3 factorial del numerador dentro y el 3 dentro, factorial del denominador lo saco. sacarlo, que da 6. Claro, lo Si saco no lo acá. sacamos y 2 sobre 6 es un tercio. No Sí, 12 señora. sobre, como había Tiene dicho razón. Así es el cálculo. Así es el cálculo. Yo tengo que dejar 3 factorial acá, lo tengo que dejar al 6. Lo tengo que dejar al 6 adentro. ¿Para qué? Para que me sea 3 factorial. Dejo el 3 factorial acá, saco el 2, me queda el 3 factorial acá adentro, acá afuera, que me queda Exactamente. 2 sextos. 2 sextos es un tercio. Entonces ya me queda 6, que es 3 factorial, sobre s menos 1 a la cuarta, s menos 1 a la cuarta, que no es otra cosa que s menos 1 a la n más 1. Entonces yo tengo t cubo por e a la t, que es esto. Es correctísimo la corrección del cálculo que me hiciste, está correcto. Queda el 3 factorial en el numerador, sale el 2 y me queda 2 sobre 3 factorial que lo saqué y es 2 sobre 6, un tercio. Ese es el cálculo. Perfecto. Bien. Y entonces ya este y de t, que no es otra cosa que lo que yo obtendría de integrar el miembro de la izquierda y el miembro de la derecha. Y ahí termina el práctico, es todo el práctico. Eso es todo el práctico del día de hoy. ¿Alguna consulta? Por eso yo le decía que por ahí no le presten gran atención ahora al cálculo, sino a la mecánica como ustedes estuvieron siguiéndola perfecto. La mecánica la siguieron perfecto. La discusión sobre la mecánica y la identificación sobre todo me interesa de este lado de la transformada. Porque yo ya estoy trabajando acá. Porque cuando estoy trabajando de este lado no hay problema. Pero cuando yo estoy volviendo para el plano real, tengo que identificar qué es lo más próximo o qué es lo que tengo o qué tengo que operar haciendo artificios matemáticos para obtener algo parecido a lo que tengo del lado derecho de la tabla. Bien, eso ha sido toda la clase de hoy. Si no tienen ninguna consulta, los libero para que vayan a descansar.